¿Alguna vez has sido traicionado por la misma persona que causó el problema? Yo solía dar clases de segundo grado y tenía una niña en mi clase, Cadence, a la que le encantaba dibujar. Dibujaba de todo, desde ojos hasta catedrales. Pero había una cosa que le encantaba dibujar más que cualquier otra. Su amigo imaginario, Bob. Tenía el pelo de punta, un bigote extraño, y siempre estaba con ella en los parques o comiendo helado. Ella no tenía amigos, así que supuse que esta era su forma de afrontarlo. Pero luego dibujó la mano de Bob estirándose hacia su trasero. Cuando le pregunté qué significaba ese dibujo, Cadence se puso blanca como el papel. «Cadence, cariño, ¿Bob es real?», intenté de nuevo. Ella no contestaba, solo asintió lentamente. «¿Tu mamá sabe de Bob?», me susurró. «No sé, dice que es nuestro secreto». Mis ojos se abrieron de par en par. 20 minutos después, estaba intentando localizar a la madre de Cadence cuando sonó el teléfono de mi aula. Nuestra secretaria, Johanna. «Hay un familiar aquí para recoger a Cadence antes. ¿Puedes enviarla?». Miré a Cadence coloreando y una sensación horrible me invadió. «La llevaré yo misma». Tomé la mano de Cadence y caminamos juntas hacia la oficina principal. Cuando doblamos la esquina hacia el vestíbulo, vi a un hombre parado junto al mostrador. Pelo de punta, bigote, pómulos exactamente como en los dibujos. Se giró y nos sonrió. «Ahí está mi niña». Sentí que su mano se quedaba flácida en la mía. Me puse delante de Cadence y mantuve la voz firme. «¿Cuál es la emergencia?». Él siguió sonriendo, amable y paciente. «Solo necesito llevarme a Cadence. Su madre me pidió que la recogiera». Algo se me revolvió en el estómago. Su madre no llamó a la escuela. Él se rió. «Sí, está a tope en el trabajo. Ya sabes cómo es». Johanna asintió como si todo tuviera perfecto sentido. «Necesito verificarlo con su madre primero. Ella es el contacto de emergencia». Su sonrisa vaciló por un segundo. «Está bien, adelante». Saqué mi teléfono y marqué a la madre de Cadence. Saltó el buzón de voz. Él abrió las manos en un gesto de impotencia. «¿Ves? Está ocupada. Por eso me envió». Su voz era razonable. Johanna me miró como si estuviera siendo difícil sin motivo. Sentí a Cadence temblar detrás de mí. «Cadence, ¿conoces a este hombre?», le pregunté directamente. Ella lo miró con terror, pero asintió. «Ahí lo tienes», dijo él. «Vamos, cariño». Le tendió la mano. Cadence dio un pequeño paso hacia él, a pesar de que estaba temblando. La jalé suavemente hacia mí. «Cadence, ¿quieres ir con él?». Abrió la boca, pero no salió nada. «Es tímida», explicó él, agachándose con expresión paciente. «¿Verdad, cielo?». Cadence asintió rápidamente, tratando de complacerlo. Se levantó y extendió la mano hacia ella de nuevo. «Vámonos, ya llegamos tarde». No me moví. ¿Tarde para qué? Su paciencia se resquebrajó un poco. «Una cita con el médico. No es asunto tuyo». Johanna me tocó el brazo. «Creo que estás exagerando. Claramente la conoce». «Entonces puede esperar a que mamá me devuelva la llamada». Su mandíbula se apretó y miró a Cadence. «Dile a tu maestra que quieres venir conmigo». Cadence comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. «Dile», repitió, con la voz más dura ahora. «Quiero ir», dijo, pero todo su cuerpo temblaba. «Está aterrorizada», dije. «Está molesta porque la estás asustando», espetó él, toda su paciencia evaporada. Moví a Cadence completamente detrás de mí. «Johanna, llama a la directora». «No», dijo él bruscamente. Sus ojos se clavaron en ella. Ella se quedó paralizada con la mano a medio camino del teléfono. «Él conoce a Cadence», dijo Johanna débilmente. «Si es familia, llama a la directora. Ahora». Johanna finalmente cogió el teléfono. Él agarró el brazo de Cadence y la jaló hacia él. Ella gritó y yo aparté su mano de un empujón. «No la toques». «Es mi hija», gruñó. Toda la calidez había desaparecido. La directora salió de su oficina. «¿Qué está pasando aquí?». Él suavizó su expresión de inmediato, tratando de ponerse la máscara de nuevo. «Esta maestra no me deja llevarme a mi hija». La directora me miró pidiendo una explicación.
Su madre es el único contacto permitido. No contesta el teléfono. Cadence está aterrorizada. Cadence se aferraba a mi camisa con ambas manos. La directora nos miró a todos. Creo que tienes que dejarla ir con él. Se me heló la sangre. ¿Qué? Es su padre. Tiene derechos. Él no está en la lista de autorizados, dije desesperadamente. Es su hija, dijo la directora con firmeza. Él sonrió. Gracias. Extendió la mano hacia Cadence, pero yo la abracé más fuerte. No voy a dejarla ir. La voz de la directora se puso dura. Suéltala. Mírala, rogué. Está aterrorizada. Está molesta por la escena que estás montando. La directora separó mis manos de Cadence a la fuerza. Ve con tu padre. Cadence dio un paso tembloroso hacia él. Él la tomó de la mano y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta. Estaba en la salida. Fue entonces cuando las puertas principales se abrieron de golpe. La madre de Cadence entró corriendo. ¡Joe!, gritó. El hombre se quedó paralizado. ¿Qué estás haciendo con nuestra hija? Corrió hacia él y le arrancó a Cadence. No se le permite acercarse a ella, les gritó a todos. Agredió a un niño. Las caras de todos se desencajaron. De repente, la directora se giró hacia mí. ¿Por qué dejaste que Cadence se fuera con este hombre sabiendo quién era? Se giró hacia la madre. Señora, esta es la maestra responsable. Se me quedó la boca abierta. Joe retrocedió hacia la salida con las manos levantadas, como si él fuera el atacado. Finalmente apareció seguridad. Dos tipos con uniformes azules que parecían confundidos por lo que acababan de presenciar. Joe se les escapó antes de que nadie pudiera decirles que lo detuvieran, y las puertas de cristal se cerraron tras él. Me quedé allí, observándolo irse, mientras las palabras de la directora seguían sonando en mi cabeza. Me culpó. Después de todo lo que había hecho para proteger a Cadence, se había girado hacia la madre y me había llamado responsable. La madre de Cadence se apartó de mí y se dirigió directamente a la directora, todavía sosteniendo a Cadence firmemente a su lado. Su voz salió baja y temblorosa. ¿Cómo pasó de su recepción cuando hay una orden de alejamiento archivada? La directora abrió la boca, pero la madre de Cadence la interrumpió. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Hay una orden judicial que dice que no puede acercarse a menos de 500 pies de mi hija, y su escuela lo dejó entrar y tratar de llevársela. Johanna se adelantó, retorciéndose las manos. Parecía legítimo. Sabía el nombre de Cadence y dijo que usted lo había enviado. La madre de Cadence se giró bruscamente hacia ella. Comprobó su identificación, consultó la lista de personas autorizadas para recogerla. ¿Hizo algo más que confiar en la palabra de un depredador? El rostro de Johanna se puso blanco y miró a su escritorio. La directora enderezó los hombros y su voz se volvió fría y profesional. Señora, entiendo que está molesta, pero esta maestra creó una escena que traumatizó a su hija en lugar de manejar esto discretamente a través de los canales adecuados. Sentí un calor repentino en mi pecho. La madre giró bruscamente la cabeza hacia la directora, y de hecho se rió. Una risa áspera sin humor. Ella protegió a mi hija. Ella es la única persona en este edificio que hizo lo que se suponía que debía hacer. La directora intentó hablar, pero la madre la interrumpió. Voy a llamar a la policía ahora mismo para denunciar su negligencia, y luego llamaré a mi abogado, y después llamaré al superintendente. Sacó su teléfono con la mano libre. La otra seguía abrazando a Cadence. La máscara profesional de la directora se resquebrajó por un segundo y vi pánico en su rostro. No creo que eso sea necesario. Podemos discutir esto con calma. No, dijo la madre de Cadence, ya marcando. Eso ya quedó atrás. Me acerqué y le toqué el brazo suavemente. ¿Puedo llevar a Cadence de vuelta a mi aula mientras usted hace sus llamadas? Me miró y sus ojos estaban húmedos, pero su mandíbula estaba tensa. Sí, gracias. Le tendí la mano y Cadence la agarró con las dos, sus pequeños dedos clavándose en mi palma. Caminamos por el pasillo, alejándonos de los gritos que comenzaban de nuevo detrás de nosotros. Mi aula estaba al final del pasillo, y cuando abrí la puerta, el sol de la tarde entraba por las ventanas, haciendo que todo pareciera normal y seguro. Cadence no me soltaba la mano,
incluso cuando intenté sentarla en su escritorio. Se pegó a mi costado y sentí todo su cuerpo temblar. Me arrodillé junto a su silla para estar a la misma altura. «Estás a salvo ahora», le dije. «Tu mamá está aquí y no va a permitir que nadie te lleve». La voz de Cadence salió tan baja que casi no pude oírla. Tenía tanto miedo de que me llevara. «Lo sé, cariño, pero no lo permití, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza, y una lágrima rodó por su mejilla. «Te lo prometo», dije, mirándola directamente a los ojos. «Nunca dejaré que nadie te lleve a donde no quieras ir». Ella me rodeó el cuello con los brazos y me abrazó fuerte, y yo le devolví el abrazo mientras lloraba en mi hombro. Nos quedamos así hasta que dejó de temblar. La policía apareció 20 minutos después. Oí sus radios crepitar en el pasillo antes de verlos. 2 oficiales con uniformes oscuros y rostros serios. Me pidieron que fuera a la oficina y llevé a Cadence conmigo porque todavía no me soltaba la mano. Todos estaban de nuevo en el vestíbulo, el mismo lugar donde todo había sucedido. Los oficiales sacaron cuadernos y comenzaron a hacer preguntas. Les expliqué todo desde el principio, desde los dibujos de Cadence de Bob, hasta que me dijo que era un secreto, la llamada telefónica de Johanna, y el hombre en el vestíbulo que se parecía exactamente a los dibujos. Uno de los oficiales escribió cada palabra mientras el otro observaba mi rostro. Les conté sobre la revelación de Cadence esa mañana, cómo me había dicho que Bob la había tocado y que era su secreto, y cómo lo había reportado a la consejera de inmediato. El bolígrafo del oficial dejó de moverse y me miró. «¿Usted reportó la sospecha de abuso esta mañana?» «Sí», dije. «A la consejera escolar, como se supone que debemos hacer». Él escribió algo y lo subrayó 2 veces. La madre de Cadence tenía una carpeta de papeles que entregó a los oficiales. «Documentos judiciales», dijo. «Orden de alejamiento, terminación de los derechos parentales, todo». Los oficiales revisaron los papeles y observé cómo sus rostros se ponían más duros. Uno de ellos miró a la directora. Tenía toda esta información archivada. La directora cambió su peso. «Tenemos formularios de contacto de emergencia, pero no siempre tenemos acceso a las órdenes judiciales». La voz del oficial se volvió inexpresiva. «Hay una nota justo aquí en la documentación de custodia que dice: no se permite contacto con el padre biológico Joe Brennan». La directora no dijo nada. El oficial cerró su cuaderno. «Joe Brennan violó su orden de alejamiento al venir aquí hoy. Hay una orden de arresto activa contra él ahora». Miró a la madre de Cadence. «Él no tiene derecho legal a ver ni contactar a su hija. Haremos un seguimiento con la escuela sobre cómo obtuvo acceso al edificio». El rostro de la directora palideció y se disculpó, caminando rápido hacia su oficina. El otro oficial me preguntó si quería presentar cargos por el contacto físico cuando Joe agarró el brazo de Cadence. Dije que sí. Después de que la policía se fue, la directora me llamó a su oficina. La puerta se cerró detrás de mí y no me pidió que me sentara. «La estoy poniendo en licencia administrativa pendiente de una investigación». Las palabras me golpearon como agua fría. ¿Una investigación sobre qué? Su interferencia no autorizada con los derechos de un padre creó responsabilidad para el distrito. La miré fijamente. Él no es un padre, no tiene derechos. Ella sacó un formulario y comenzó a rellenarlo. Esa no es su decisión. Debería haber llamado a la administración y habernos dejado manejarlo. Llamé a la administración, la llamé a usted y me dijo que lo dejara llevársela. Ella siguió escribiendo, sin mirarme. Se le notificará cuando la investigación esté completa. Salí de su oficina y fui directamente a mi aula, donde había dejado mi teléfono. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. El sindicato respondió al segundo tono, y le expliqué todo en un largo torrente de palabras. La representante dijo que estaría allí en 1 hora y que no firmara nada ni aceptara nada hasta que llegara. Apareció 50 minutos después, con aspecto de estar lista para una pelea. La encontré en el vestíbulo y fuimos directamente a la oficina de la directora. La representante sindical no llamó, simplemente abrió la puerta y entró conmigo detrás de ella. Dejó caer su maletín sobre el escritorio de la directora con un golpe sordo. He revisado la situación con mi miembro. Las leyes de denuncia obligatoria protegen a los maestros que actúan para prevenir el abuso infantil, y esta licencia administrativa es represalia. La directora se recostó en su silla. La maestra interfirió con los derechos de un padre. La representante sindical sacó papeles de su maletín.
El padre biológico no tiene derechos parentales. El tribunal los terminó. Hay una orden de alejamiento. Mi miembro siguió los protocolos de denuncia obligatoria y protegió a una niña de un depredador registrado que violó una orden judicial. Si procede con esta licencia, presentaremos una queja ante la Junta Laboral Estatal. La mandíbula de la directora se tensó, pero cogió el teléfono e hizo una llamada. Después de una conversación tranquila, colgó y me miró. La licencia se revoca. Puede regresar a su aula. La representante sindical sonrió, no amistosamente. Buena decisión. Recogimos mis cosas y salimos juntas. La representante sindical me dijo que documentara todo y que la llamara inmediatamente si había más represalias. Cuando regresé a mi aula, había una maestra sustituta con mis alumnos. Le di las gracias y ella se fue, y mis hijos me miraron con grandes ojos preocupados. Intenté actuar normal, siguiendo nuestra rutina de la tarde como si nada hubiera pasado, pero mis manos no dejaban de temblar. Al día siguiente, la madre de Cadence vino a verme antes de que comenzaran las clases. Llamó a la puerta de mi aula y la dejé entrar. Parecía cansada pero decidida. Quería agradecerle personalmente. Si usted no hubiera detenido a Joe ayer, se habría llevado a Cadence y tal vez nunca la habría vuelto a ver. Sentí que se me cerraba la garganta. Solo hice lo que cualquier maestra haría. No, dijo con firmeza. Usted hizo lo que se suponía que debía hacer, y aparentemente eso no es lo que todos hacen en este edificio. Me dijo que iba a presentar una queja formal contra la escuela ante el distrito. Tenía reuniones programadas con el superintendente y la junta escolar. Voy a asegurarme de que esto nunca le pase a otro niño. El resto del día pasó borroso con miradas de preocupación de otros maestros y mis alumnos preguntando por qué Cadence no estaba allí. Seguí enseñando, avanzando en los problemas de matemáticas y el tiempo de lectura. Pero mi mente daba vueltas con todo lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, agarré mi sándwich y me dirigí a la sala de profesores, con la esperanza de tener unos minutos de tranquilidad antes de que comenzara el caos de la tarde. La consejera escolar entró justo detrás de mí y cerró la puerta. Tenía un aspecto terrible, como si no hubiera dormido, y le temblaban las manos al servirse el café. La observé pasear cerca de las ventanas por un minuto antes de que se girara para mirarme. Me dijo que necesitaba confesar algo y se me revolvió el estómago antes de que dijera las palabras. Ese informe que hice sobre los dibujos de Cadence, en el que documenté el toque inapropiado y su revelación de que Bob era real, nunca lo envió a la administración. Tampoco llamó a los Servicios de Protección Infantil, CPS, a pesar de que es la ley. Seguía diciendo que tenía la intención de hacerlo, que lo iba a hacer, pero se ocupó con otros casos y se le escapó. Su voz se quebró cuando dijo que estaba aterrada de perder su trabajo. Y yo simplemente la miré fijamente porque no podía creer lo que estaba escuchando. El sistema le había fallado a Cadence en todos los niveles antes de que Joe siquiera cruzara nuestras puertas principales. Volví a mi aula sintiéndome enferma, sabiendo que si la consejera hubiera hecho su trabajo, la administración habría sabido del abuso. Habrían marcado el nombre de Joe en el sistema, lo habrían detenido en la puerta. Esa noche me senté a la mesa de mi cocina con mi laptop y comencé a escribir todo lo que podía recordar. Documenté los dibujos que Cadence hizo, escribiendo descripciones de cada uno y las fechas en que los vi. Escribí exactamente lo que ella dijo cuando le pregunté si Bob era real, sus palabras exactas sobre qué era su secreto. Incluí la hora en que lo reporté a la consejera y lo que le dije. Luego documenté todo el incidente del vestíbulo. Cada detalle que podía recordar, desde el momento en que Johanna llamó a mi aula hasta cuando la madre de Cadence le arrancó a su hija de las manos a Joe. Escribí sobre la reacción de la directora. Cómo me culpó de inmediato. Cómo intentó ponerme en licencia. Mi representante sindical me había llamado esa noche y me había dicho que creara esta línea de tiempo porque tenía la sensación de que esta situación se iba a volver mucho más grande antes de que se resolviera. Dijo que la documentación sería mi protección cuando las cosas escalaran y que necesitaba tener todo por escrito mientras los recuerdos aún estaban frescos. Guardé el documento y me lo envié por correo electrónico a mí misma y a ella, asegurándome de que hubiera copias que no pudieran desaparecer. 3 días después, mi teléfono sonó durante mi periodo de planificación. La superintendente del distrito, Renata Colomo, quería reunirse conmigo esa tarde
y yo debía llevar a mi representante sindical. Mi corazón comenzó a acelerarse porque los superintendentes no suelen involucrarse a menos que algo esté seriamente mal. Llamé a mi representante sindical y ella despejó su agenda de inmediato, diciéndome que no me preocupara, pero que tampoco fuera a esa reunión sola. Nos reunimos en el estacionamiento de la oficina del distrito y entramos juntas. La oficina de Ranata estaba en el tercer piso. Grandes ventanas con vistas al estacionamiento, y ella se puso de pie cuando entramos. Nos estrechó la mano a ambas e hizo un gesto hacia las sillas frente a su escritorio. Me pidió que le explicara todo lo que sucedió, comenzando desde que noté por primera vez los dibujos de Cadence. Saqué mi línea de tiempo mecanografiada y se la expliqué paso a paso. Ella tomó notas todo el tiempo, su bolígrafo moviéndose rápido sobre su bloc legal, y no interrumpió ni una sola vez. No puso excusas por la directora ni intentó defender las acciones de la escuela. Simplemente escuchó y escribió y ocasionalmente hizo preguntas aclaratorias sobre detalles específicos. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Me dijo que el distrito estaba llevando a cabo una investigación completa sobre los procedimientos de la escuela y específicamente sobre cómo la directora manejó la situación. Estaban revisando el fallo de la consejera en reportar, el fallo de Johanna en verificar la lista de recogida autorizada y la decisión de la directora de culparme a mí en lugar de proteger a Cadence. Luego me preguntó si me sentía segura de volver a trabajar bajo la supervisión de la directora. Agradecí que preguntara porque significaba que entendía que esto no se trataba solo de políticas y procedimientos. Le dije honestamente que la directora había sido hostil conmigo desde el incidente, que había intentado ponerme en licencia administrativa por proteger a una niña, y que no confiaba en ella para que me apoyara si surgía otra situación. Ranata también escribió eso, y dijo que tomaría mis preocupaciones en serio. Más tarde esa semana, mi representante sindical llamó con más información. La madre de Cadence se había reunido por separado con funcionarios del distrito y reveló toda la verdad sobre Joe. No era solo un padre distanciado con problemas de límites, era un agresor sexual registrado que había abusado de su sobrina hace 5 años. La orden de alejamiento existía específicamente porque había mostrado comportamiento depredador hacia Cadence durante las visitas supervisadas antes de que el tribunal terminara sus derechos parentales el año pasado. No tenía ningún derecho legal a ver a Cadence en absoluto, y la escuela tenía toda esta información archivada en sus registros. Mi representante sindical también me dijo que Johanna nunca verificó a Joe en la lista de recogida autorizada antes de llamar a mi aula. Nunca pidió su identificación, simplemente confió en su palabra de que estaba allí para recoger a su hija y me llamó para que enviara a Cadence. La directora ahora estaba tratando de culpar a Johanna por completo por el fallo de seguridad, pero la queja de la madre de Cadence nombraba a ambas. Además de la consejera, por no proteger a su hija. La queja también nombraba al distrito por no tener sistemas adecuados para evitar que los agresores sexuales registrados accedieran a las escuelas. Mi representante sindical dijo que esto se estaba convirtiendo en un problema mucho más grande que solo un incidente. Y el distrito estaba luchando por descubrir cómo sus protocolos de seguridad habían fallado tan completamente. La directora convocó una reunión de personal el lunes siguiente. Todos los maestros se apiñaron en la biblioteca después de la escuela, y ella se paró al frente con un folleto impreso sobre nuevos protocolos de seguridad. Anunció que de ahora en adelante, se requería que todos los maestros enviaran a los estudiantes a la oficina inmediatamente, cuando cualquier familiar llegara a recogerlos. No debíamos cuestionar a los padres ni pedir verificación. Debíamos enviar al niño y dejar que la oficina se encargara de todas las interacciones con las familias. Sentí que mi mandíbula se apretaba mientras hablaba, porque esta política habría permitido que Joe se llevara a Cadence antes de que nadie pudiera detenerlo. Varios maestros comenzaron a levantar la mano, señalando exactamente ese problema. Un maestro preguntó qué se suponía que debíamos hacer si un estudiante parecía tener miedo de la persona que lo recogía. Otro preguntó cómo esta política protegía a los niños de adultos no autorizados. La directora siguió insistiendo en que el personal de la oficina estaba capacitado para manejar estas situaciones y que los maestros debían concentrarse en la enseñanza, no en la seguridad. Podía sentir la frustración creciendo en la sala porque todos sabíamos que esta política estaba diseñada para proteger a la directora de responsabilidades, no para proteger a los niños. Estaba eliminando nuestra capacidad de actuar como la primera línea de defensa para nuestros estudiantes.
Levanté la mano y esperé a que me llamara. Cuando lo hizo, me puse de pie para que todos pudieran oírme claramente. Dije que los denunciantes obligatorios tienen el deber legal de proteger a los niños de la sospecha de abuso, y esta política contradice la ley estatal. Si un maestro tiene motivos para creer que un niño está en peligro, estamos obligados a actuar, no a pasarlos a otra persona. El rostro de la directora se puso rojo brillante, y ella me interrumpió, diciendo que la reunión había terminado, y que todos debíamos revisar los nuevos protocolos antes de la implementación la próxima semana. Pero mientras todos salían, noté que varios maestros asentían en señal de acuerdo. Algunos se detuvieron a susurrar que a ellos también les parecía que la política era incorrecta. Y una maestra me apretó el brazo y me dio las gracias por hablar. A la mañana siguiente, estaba organizando mi aula cuando escuché pasos corriendo en el pasillo. Cadence apareció corriendo por la esquina y se lanzó sobre mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura tan fuerte que apenas podía respirar. Había estado fuera de la escuela durante 3 días, y verla de vuelta me apretó la garganta. Su madre apareció en la puerta un momento después, y me dijo que habían inscrito a Cadence en terapia de trauma. Cadence estaba teniendo pesadillas con Joe, despertándose asustada de que él estuviera en su habitación o que hubiera venido a llevársela. Pero su madre dijo que Cadence se sentía segura en la escuela porque sabía que yo no dejaría que nadie la lastimara. Cadence me miró con esos grandes ojos y me preguntó si seguiría siendo su maestra, y le prometí que no iría a ninguna parte. Su madre me agradeció de nuevo antes de llevar a Cadence a su nueva aula, y me quedé allí conteniendo las lágrimas porque esa niña confiaba en mí cuando todos los sistemas a su alrededor habían fallado. La directora comenzó a documentar todo lo que hice después de eso. Aparecía en la puerta de mi aula para verificar mi hora de llegada cada mañana. Solicitaba copias de mis planes de lecciones diariamente en lugar de semanalmente. Observaba mis interacciones con los estudiantes y tomaba notas sobre cómo manejaba mi aula. Era obvio que estaba construyendo un caso para despedirme, recopilando cualquier cosa que pudiera usar en mi contra en una audiencia disciplinaria. Mi representante sindical dijo que esto era represalia clásica y estábamos documentando su comportamiento de vuelta. Cada vez que aparecía sin avisar, anotaba la fecha y la hora. Cada solicitud innecesaria de papeleo se registraba. Estábamos construyendo nuestro propio caso mostrando que me estaba acosando por hacer mi trabajo y proteger a un niño de un depredador. Esa misma semana, un miembro de la junta escolar llamado Graham Pittman me llamó a mi teléfono celular. Se presentó y dijo que se había enterado de lo que sucedió con Cadence por la queja de su madre. Me preguntó si estaría dispuesta a hablar en la próxima reunión de la junta sobre el incidente. Dudé porque sabía que la directora vería esto como si yo la estuviera pasando por alto. Pero Graham dijo que la junta necesitaba escuchar al maestro que realmente protegió a la niña, no solo la versión de la administración. Acepté reunirme con él primero antes de decidir. 2 días después, me senté frente a Graham en una cafetería cerca de la oficina del distrito. Tenía una carpeta gruesa de papeles y parecía cansado. Me dijo que la madre de Cadence había presentado quejas ante la junta escolar, la oficina del distrito y el Departamento de Educación Estatal. Cada queja detallaba cómo la escuela no había protegido a su hija y cómo yo fui culpada por hacer mi trabajo. Graham dijo que había problemas mayores en la forma en que el distrito manejaba las reglas de seguridad, y este incidente estaba mostrando fallos que habían estado allí durante años. Explicó que otros padres habían expresado preocupaciones sobre el acceso de visitantes y los procedimientos de recogida en diferentes escuelas, pero nunca cambiaba nada. La administración siempre decía que estaban trabajando en ello, pero no ocurrían mejoras reales. Ahora, con el caso de Cadence atrayendo la atención, la junta finalmente tenía la palanca para exigir cambios reales. Le pregunté a Graham qué lograría hablar en la reunión de la junta. Dijo que pondría una cara humana a los fallos de la política y mostraría a los miembros de la junta exactamente con qué lidian los maestros, cuando a los administradores les importa más evitar problemas que proteger a los niños. Le dije que lo pensaría y le avisaría. Cuando regresé a la escuela a la mañana siguiente, la directora me llamó a su oficina antes del primer periodo. Cerró la puerta y me preguntó directamente si había estado hablando con Graham Pittman. Dije que sí, que él me había contactado sobre la reunión de la junta. Su rostro se puso rojo y me acusó de pasar por encima de ella para dañar su reputación. Mantuve la voz tranquila y le dije que un miembro de la junta que respondía a una queja de un padre
me había contactado y que tenía todo el derecho de hablar con la verdad sobre lo que vi. Dijo que estaba haciendo que la escuela se viera mal y que si testificaba en la reunión de la junta, demostraría que no era una jugadora de equipo. Le recordé que mi trabajo era proteger a los estudiantes, no proteger su imagen. Me despidió con una advertencia de que mis acciones tendrían consecuencias. 3 días después, una mujer llamada Deb Yamaguchi de los Servicios de Protección Infantil, CPS, vino a entrevistarme durante mi hora de almuerzo. Tenía ojos amables, pero sus preguntas eran directas y detalladas. Me pidió que explicara todo, desde los dibujos de Cadence hasta la confrontación en el vestíbulo. Cuando le conté sobre el reporte de los dibujos a la consejera escolar esa misma mañana, su expresión cambió. Me preguntó si tenía pruebas de ese reporte. Le mostré el correo electrónico que le había enviado a la consejera con fotos de los dibujos adjuntas. Deb parecía preocupada y dijo que la consejera nunca remitió mi informe al CPS o a la administración como se suponía que debía hacer. Explicó que la consejera podría enfrentar serios problemas profesionales por ese fallo, porque los denunciantes obligatorios tienen deberes legales. Deb me agradeció por mantener registros y dijo que mi documentación sería importante para su investigación. Antes de irse, Deb me dijo algo que me revolvió el estómago. Joe había sido arrestado 2 días después del incidente escolar cuando violó la orden de alejamiento nuevamente al aparecer en la casa de Cadence. La policía ya lo estaba buscando por lo que sucedió en la escuela, así que lo arrestaron de inmediato. Estaba en la cárcel ahora esperando juicio, y la madre de Cadence tenía la custodia total con órdenes de protección adicionales en vigor. Saber que Joe estaba encerrado me hizo sentir que finalmente podía respirar correctamente de nuevo. Esa tarde, durante mi periodo de planificación, otra maestra de segundo grado llamada señora Westbrook llamó a la puerta de mi aula. Parecía nerviosa y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Cerró la puerta y me dijo que se alegraba de que le hubiera plantado cara a la directora, porque la directora había estado ignorando las preocupaciones de seguridad durante años. La señora Westbrook dijo que el año pasado una persona no autorizada recogió a un estudiante de su clase, y la oficina nunca verificó quién era. El estudiante fue devuelto sano y salvo unas horas más tarde, pero resultó ser una situación de disputa de custodia. La directora le dijo a la señora Westbrook que no lo discutiera con nadie, y dijo que la situación estaba controlada, pero nada cambió sobre los procedimientos de registro o el proceso de verificación. Durante la semana siguiente, 3 maestras más vinieron a mí con historias similares. Una maestra dijo que la directora se negó a llamar a la policía cuando un padre hizo amenazas durante una reunión. Otra dijo que las verificaciones de antecedentes para los voluntarios del aula estaban retrasadas 6 meses, pero la directora los dejaba seguir trabajando con los niños de todos modos. Una tercera maestra describió haber reportado una preocupación sobre los moretones de un estudiante, pero la directora le dijo que se ocupara de sus propios asuntos en lugar de llamar al CPS. Me di cuenta de que esto no era solo sobre lo que pasó con Cadence. La escuela tenía un patrón de anteponer la conveniencia y evitar conflictos a la seguridad infantil. Me reuní con mi representante sindical de nuevo y le conté sobre las preocupaciones de estas otras maestras. Ella sugirió que las compartiera con la investigación del distrito, porque mostraban un problema más grande que un solo incidente. Les pregunté a las maestras si estarían dispuestas a proporcionar declaraciones por escrito, y todas estuvieron de acuerdo. Tenían miedo a las represalias de la directora, pero tenían más miedo de que otro niño saliera herido. El equipo de investigación del distrito comenzó a indagar más profundamente en los procedimientos de seguridad de la escuela. Encontraron que el sistema de registro de visitantes no se había actualizado ni mantenido correctamente en más de 2 años. Las verificaciones de antecedentes de los voluntarios estaban retrasadas meses. Como dijeron las maestras, no había una regla clara sobre cómo verificar a los adultos que venían a recoger a los estudiantes. Diferentes empleados de la oficina usaban diferentes métodos, y a veces simplemente confiaban en que la gente era quien decía ser. El informe de la investigación decía que la mala gestión de la directora creó puntos débiles que Joe utilizó para acceder a Cadence. Una semana después de que salieran los hallazgos de la investigación, Renata Colomo me llamó para otra reunión. Me agradeció por presentar las preocupaciones de seguridad de las otras maestras. Dijo que la investigación había crecido más allá del incidente singular con Cadence para analizar toda la situación de seguridad bajo el liderazgo de la directora. Renata me dijo que la junta se lo estaba tomando en serio y que se avecinaban cambios. Me preguntó si me sentía cómoda continuando trabajando en la escuela
y dije que sí, siempre y cuando la directora ya no estuviera allí. Al día siguiente, el distrito anunció que la directora fue puesta en licencia. Mientras la investigación continuaba, una directora interina llamada doctora Murray asumió el cargo de inmediato. El cambio en el edificio fue instantáneo. Las maestras comenzaron a hablar abiertamente sobre sus preocupaciones, en lugar de susurrar en los pasillos. La doctora Murray celebró una reunión de personal su primer día y dijo que su puerta siempre estaba abierta para problemas de seguridad. Ella realmente escuchaba cuando hablábamos sobre la protección de los estudiantes, en lugar de poner excusas o culparnos. Por primera vez en meses, sentí que trabajaba en un lugar al que le importaba hacer lo correcto. La madre de Cadence me apartó después de la escuela 2 días después y me preguntó si escribiría una carta para su queja al Departamento de Educación Estatal. Tenía todo el papeleo extendido sobre la mesa de su cocina cuando fui esa noche, y me explicó lo que necesitaba. Me senté con mi laptop y comencé a escribir todo lo que podía recordar, desde el momento en que Cadence dibujó por primera vez la mano de Bob estirándose hacia ella. Describí cómo se puso pálida cuando le pregunté sobre el dibujo, cómo asintió cuando le pregunté si Bob era real, cómo susurró que era su secreto. Escribí sobre llamar a la consejera y hacer mi informe, sobre la llamada telefónica de Johanna diciendo que un familiar estaba allí para recoger a Cadence antes. Detallé cada segundo en ese vestíbulo, desde ver el rostro de Joe coincidir con los dibujos, hasta verlo intentar manipular a todos para que lo dejaran llevársela. Escribí sobre la directora obligándome a liberar a Cadence a pesar de su terror, sobre lo cerca que estuvo Joe de salir por esa puerta con ella. Luego escribí sobre las consecuencias, sobre ser culpada y puesta en licencia, sobre la represalia y hostilidad de la directora. La carta ocupaba 6 páginas a espacio simple cuando terminé. La madre de Cadence la leyó con lágrimas corriendo por su rostro, y me dijo que esto era exactamente lo que el Estado necesitaba ver. Presentó la queja a la mañana siguiente con mi carta adjunta. 3 días después de eso, mi teléfono sonó durante el turno del almuerzo. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Una voz de mujer se presentó como reportera del periódico local, preguntando sobre rumores de un incidente de seguridad en la escuela que involucraba a un agresor sexual registrado. Se me revolvió el estómago y le dije que no podía hablar en ese momento. Ella preguntó si podía devolverle la llamada, y dije que quizás. Luego colgué e inmediatamente le envié un mensaje de texto a mi representante sindical. Me llamó en 5 minutos, y me dijo que no hablara con ningún medio todavía. El distrito estaba tratando de mantener esto en silencio, y cualquier comentario público mío podría complicar las cosas. Lo entendí, pero también sabía que la historia se estaba divulgando, le gustara o no al distrito. La reportera volvió a llamar 2 veces más ese día, y no contesté ninguna de las veces. El periódico publicó la historia 4 días después. Compré una copia de camino a la escuela y la leí en mi coche antes de la primera campana. El titular decía: agresor registrado accedió a escuela primaria, intentó llevarse a niña. El artículo no me nombraba a mí ni a Cadence, pero exponía los hechos básicos de que Joe tenía una orden de alejamiento y no tenía derechos de custodia, que entró en la escuela e intentó llevarse a su hija, que fue arrestado por violar la orden. La historia mencionaba que los funcionarios escolares inicialmente permitieron que el intento procediera, a pesar de la angustia visible de la niña. Citaba al portavoz del distrito diciendo que estaban revisando sus procedimientos. Doblé el periódico y lo metí en mi bolso, sabiendo que esto se iba a volver mucho más grande. Esa tarde, recibí un correo electrónico de alguien llamado Alec Donaldson. Se presentó como un abogado especializado en derecho educativo y dijo que había estado siguiendo el caso en las noticias. Escribió que creía que yo había hecho todo bien mientras la administración había fallado gravemente y quería ofrecerme sus servicios pro bono si el distrito tomaba más represalias contra mí. Leí el correo electrónico 3 veces. Nunca antes un abogado se había ofrecido a ayudarme gratis. Se lo reenvié a mi representante sindical y ella me llamó de inmediato diciendo que esto era enorme, que Alec era muy conocido por enfrentarse a los distritos escolares que castigan a los maestros por proteger a los niños. Me dijo que aceptara su oferta de inmediato. Le respondí el correo electrónico esa noche y programamos una llamada para el día siguiente. La Junta Escolar anunció una reunión especial 2 semanas después para abordar las preocupaciones de los padres sobre la seguridad escolar.
Graham me llamó el día después del anuncio y me preguntó si estaría dispuesta a testificar sobre lo que sucedió. Sentí que se me oprimía el pecho. Hablar frente a toda la comunidad sobre esto era aterrador. Pero Graham explicó que los padres estaban exigiendo respuestas y la junta necesitaba escuchar a la maestra que realmente protegió a Cadence. No solo la versión de la administración. Dijo que mi testimonio podría evitar que esto le sucediera a otros niños. Le dije que lo haría. Después de colgar, me senté en mi sofá durante 20 minutos, solo mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Me reuní con Alec y mi representante sindical en una cafetería para preparar mi testimonio. Alec trajo un bloc legal cubierto de notas y me explicó exactamente lo que la Junta necesitaba escuchar. Dijo que deberíamos centrarnos en los fallos específicos del sistema y lo que necesitaba cambiar. No atacar a la directora personalmente, aunque se lo mereciera. El objetivo era mostrar cómo los protocolos débiles pusieron en peligro a una niña, no convertir esto en un tema sobre una mala administradora. Repasamos la línea de tiempo juntos, y Alec me ayudó a organizarla claramente. Primero, los dibujos y la revelación. Luego, el informe a la consejera que no fue a ninguna parte. Luego, Joe apareciendo en la confrontación del vestíbulo. Luego, la represalia de la directora. Practicamos mi testimonio 3 veces hasta que pude decirlo sin que me temblara la voz. Mi representante sindical me recordó que yo no había hecho nada malo y que debía hablar con confianza sobre la protección de Cadence. Llegó la noche de la reunión de la junta escolar y conduje hasta la oficina del distrito con las manos agarrando el volante demasiado fuerte. El estacionamiento estaba abarrotado y tuve que estacionar a 2 cuadras de distancia. Cuando entré en el edificio, la sala de reuniones estaba a reventar. Los padres se alineaban en las paredes y maestras que reconocí de otras escuelas llenaban las filas de atrás. Cámaras de noticias instaladas en la esquina. Encontré un asiento cerca del frente y traté de respirar con normalidad. La madre de Cadence ya estaba allí y se acercó para apretar mi mano. La junta dio inicio a la reunión y abrió el comentario público. La madre de Cadence se puso de pie primero. Caminó hacia el micrófono y describió recibir la llamada en el trabajo de que Joe estaba en la escuela. Habló sobre el terror de conducir a 90 mph sabiendo que su hija estaba en peligro. Explicó sobre la orden de alejamiento y el caso judicial, y cómo Joe ya había mostrado un comportamiento depredador hacia Cadence. Su voz se quebró cuando describió correr hacia ese vestíbulo y ver a Joe sosteniendo la mano de Cadence en la salida. Le dijo a la junta que si yo no lo hubiera retrasado negándome a dejar ir a Cadence, él se habría ido con su hija antes de que ella llegara. Caminé hacia el micrófono a continuación y sentí mis piernas inestables. Comencé con los dibujos de Cadence y cómo las imágenes cambiaron para mostrar a Bob tocándola inapropiadamente. Expliqué su revelación de que Bob era real y que era su secreto. Detallé mi informe a la consejera y cómo estaba tratando de localizar a la madre de Cadence cuando Johanna llamó, diciendo que un familiar estaba allí para recogerla antes. Les guié a través de la confrontación del vestíbulo paso a paso, describiendo las tácticas de manipulación de Joe y cómo trató de usar su paciencia y encanto para hacerme parecer irrazonable. Expliqué cómo la directora me ordenó liberar a Cadence a pesar de su obvio terror. Les conté sobre ser culpada inmediatamente después de que llegó la madre de Cadence, sobre ser puesta en licencia administrativa, sobre la represalia continua de la directora. Luego miré directamente a los miembros de la junta y les dije que los denunciantes obligatorios necesitan apoyo de la administración cuando actúan para proteger a los niños del abuso, no castigo por incomodar a los administradores. Después de mí, 4 maestras más se levantaron para testificar. Una habló sobre reportar los moretones sospechosos de un estudiante y que la directora le dijera que se ocupara de sus propios asuntos. Otra describió a una persona no autorizada recogiendo a un niño el año pasado y el incidente siendo encubierto. Una tercera mencionó que las verificaciones de antecedentes para los voluntarios estaban retrasadas 6 meses, pero la directora los dejaba seguir trabajando con los niños de todos modos. La cuarta maestra compartió preocupaciones sobre el sistema de registro de visitantes que no se estaba aplicando. El patrón se hizo obvio a medida que cada maestra hablaba. La directora había priorizado evitar problemas sobre abordarlos. Había silenciado las preocupaciones de seguridad en lugar de investigarlas. Había creado una cultura donde los maestros tenían miedo de reportar problemas porque sabían que serían culpados.
Los niños fueron puestos en riesgo una y otra vez porque solucionar los problemas era más difícil que fingir que no existían. La Junta agradeció a todos por su testimonio y anunció que pasarían a una sesión cerrada para discutir asuntos de personal. Todos salimos al pasillo y esperamos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, y la gente hablaba en pequeños grupos, pero yo simplemente me senté en el suelo contra la pared. La madre de Cadence se sentó a mi lado y me tomó la mano. No dijo nada durante mucho tiempo y luego se inclinó y susurró que decidiera lo que decidiera la Junta. Yo había salvado a su hija y ella nunca lo olvidaría. Nos sentamos allí tomadas de la mano durante más de 2 horas, mientras la Junta deliberaba a puerta cerrada. Finalmente, las puertas se abrieron y los miembros de la Junta regresaron a la sala de reuniones. Todos en el pasillo se levantaron y los siguieron adentro. Graham se acercó al micrófono primero y su rostro parecía serio. Anunció que después de revisar todo el testimonio y la evidencia, la directora no regresaría a la escuela. La sala se mantuvo en silencio, pero pude sentir que la tensión se liberaba de mis hombros. Graham continuó hablando sobre cómo la Junta estaba lanzando una revisión completa de las reglas de seguridad en todo el distrito. Dijo que múltiples personas no protegieron a Cadence y que esos fallos se solucionarían. Después de que terminó la reunión, los reporteros rodearon a Graham afuera, y él repitió que la seguridad infantil era la principal prioridad de la Junta. Dijo que el distrito se aseguraría de que esto nunca volviera a suceder en ninguna escuela. El lunes siguiente, volví a entrar a mi aula sintiéndome como si hubiera pasado por una guerra. Mi cuerpo estaba cansado y mi cerebro se sentía nublado por todo el estrés del último mes. Pero cuando abrí la puerta, mis estudiantes se apresuraron y me abrazaron las piernas. Habían hecho dibujos de bienvenida que cubrían mi escritorio. Cadence se acercó al final y me entregó un dibujo que había hecho de nosotras dos tomadas de la mano con un enorme corazón a nuestro alrededor. Tuve que parpadear con fuerza para no llorar allí mismo frente a todos. Me sonrió y susurró que se alegraba de que estuviera de vuelta. Colgué su dibujo justo al lado de mi escritorio, donde podía verlo todo el día. Esa tarde, la directora interina convocó una reunión de todo el personal en la biblioteca. Se paró al frente con una carpeta gruesa de papeles y explicó las nuevas reglas de seguridad que seguiríamos. Cada visitante tenía que mostrar identificación en la recepción y ser verificado en la lista de recogida. Sin excepciones. Cualquier maestro que sospechara abuso tenía que reportarlo al CPS inmediatamente, no solo a la consejera o directora. Y el distrito prometió proteger a los maestros que plantearan preocupaciones de seguridad, en lugar de castigarlos. Me miró directamente cuando dijo esa última parte. Estos eran exactamente los cambios que necesitábamos desde el principio. Si estas reglas hubieran estado vigentes antes, Joe nunca habría pasado de la recepción. 2 días después, me enteré por los chismes del personal de que la consejera había renunciado. Aparentemente, dimitió antes de que el distrito pudiera despedirla por no reportar mis preocupaciones sobre Cadence. La nueva consejera comenzó la semana siguiente y tenía años de capacitación en el reconocimiento de trauma y abuso en niños. Vino a presentarse y me pidió que le avisara si alguna vez tenía preocupaciones sobre algún estudiante. Dijo que se tomaba en serio la denuncia obligatoria y que nunca ignoraría el informe de un maestro. La escuela finalmente se sintió como un lugar al que realmente le importaba proteger a los niños en lugar de solo evitar problemas. Una reportera de una estación de noticias regional me llamó a casa una noche. Dijo que se había enterado de mi caso y quería entrevistarme sobre ser castigada por proteger a un estudiante. Le dije que necesitaba pensarlo y llamé a Alec de inmediato. Dijo que hacer la entrevista pondría presión pública sobre el distrito para hacer cambios en otras escuelas. No solo en la mía. Me recordó que mi historia podría ayudar a otras maestras que tenían miedo de reportar el abuso. Acepté hacerlo. El equipo de noticias vino a mi apartamento el sábado siguiente. Me senté en mi sofá con la cámara apuntándome y conté toda la historia. Usé mi nombre real y dejé que mostraran mi cara. Expliqué que los maestros necesitan poder proteger a los niños sin tener miedo de que las directoras los castiguen por ello. Dije que a demasiados administradores les importa más evitar problemas que solucionarlos. Y los niños se lastiman por eso. La entrevista se emitió durante las noticias de la noche y mi teléfono comenzó a estallar con mensajes. Padres, maestros, incluso personas que no conocía, se comunicaban para decir que apoyaban lo que hice.
El Departamento de Educación Estatal abrió su propia investigación sobre las reglas de seguridad del distrito unos días después. La cobertura de noticias y la queja de la madre de Cadence habían llamado su atención. Renata me llamó en privado y dijo que estaba agradecida de que hubiera hablado públicamente. Me dijo que había estado tratando de que se aprobaran estos cambios de seguridad durante años, pero algunas directoras seguían bloqueándolos. Ahora el Estado estaba obligando a que los cambios sucedieran. Dijo que mi voluntad de hablar finalmente había roto la resistencia. Otros padres comenzaron a presentar sus propias preocupaciones de seguridad sobre diferentes escuelas en el distrito. Una madre dijo que la escuela de su hijo dejaba que los voluntarios trabajaran con los niños a pesar de que sus verificaciones de antecedentes habían caducado hacía 6 meses. Otro padre se quejó de que la escuela de su hija no aplicaba el sistema de registro de visitantes. La investigación estatal creció y comenzó a analizar problemas de seguridad en todo el distrito. Mi entrevista había abierto la puerta para que otras personas compartieran problemas de los que habían tenido demasiado miedo de hablar antes. 3 semanas después de que se emitiera mi entrevista, la madre de Cadence llamó con noticias sobre Joe. Él había llegado a un acuerdo de culpabilidad y admitió haber roto la orden de alejamiento e intentar llevarse a Cadence de la escuela. El acuerdo incluía tiempo en prisión. Dijo que saber que Joe estaría encerrado le dio algo de paz a Cadence. Su hija finalmente podía dejar de temer que él apareciera e intentara agarrarla de nuevo. Yo también sentí alivio, sabiendo que no podía lastimar a Cadence ni a ningún otro niño por un tiempo. El abogado del distrito contactó a Alec a principios de diciembre con una carta de disculpa formal para mí. También querían darme un reconocimiento por proteger a Cadence. Todo se sentía vacío después de todo lo que me habían hecho pasar. Alec negoció un acuerdo que incluía pagarme los días que estuve en licencia administrativa. El distrito también tuvo que prometer por escrito que no tomarían más represalias contra mí. Alec consiguió que todo se documentara legalmente, para que no pudieran retractarse de su palabra. El dinero y las promesas eran agradables, pero lo que más importaba era que estaban sucediendo cambios reales para mantener a los niños seguros. La Junta Escolar programó una audiencia pública para enero para presentar los hallazgos de su investigación. Graham me llamó la semana anterior y me preguntó si asistiría para responder preguntas si era necesario. Estuve de acuerdo, a pesar de que la idea de sentarme frente a una sala llena de gente me revolvía el estómago. La noche de la audiencia, la sala de reuniones de la oficina del distrito estaba abarrotada de padres, maestros y miembros de la comunidad. Me senté en la primera fila junto a la madre de Cadence, mientras Graham y otros 2 miembros de la junta tomaban asiento en la mesa larga del frente. Graham comenzó agradeciendo a todos por venir y explicando que la investigación había descubierto problemas más grandes que un solo incidente en una sola escuela. Mostró una presentación que indicaba que otras 5 escuelas del distrito tenían problemas de seguridad similares. Las verificaciones de antecedentes no se estaban realizando a tiempo. Los sistemas de registro de visitantes no funcionaban correctamente. Las listas de recogida autorizada no se estaban verificando antes de liberar a los estudiantes. La sala se quedó muy tranquila, mientras Graham revisaba cada hallazgo. Mostró cómo estos fallos ponían en riesgo a cientos de niños todos los días. Luego presentó sus recomendaciones para arreglarlo todo. Nuevos sistemas de gestión de visitantes para todas las escuelas, capacitación obligatoria 2 veces al año para todo el personal, procedimientos claros para verificar identificaciones y listas autorizadas, políticas de protección para los maestros que reportan preocupaciones de seguridad. La Junta votó allí mismo para aprobar todas las recomendaciones de Graham y financiarlas a partir del próximo semestre. 2 semanas después de la audiencia, recibí una llamada del Departamento de Educación Estatal. Habían terminado su revisión de la conducta de la exdirectora durante el incidente de Joe. La mujer al teléfono me dijo que no presentarían cargos penales, pero suspenderían su licencia de enseñanza por 1 año. Explicó que la directora no había mantenido los protocolos de seguridad adecuados y luego tomó represalias contra mí por ser una denunciante obligatoria. La suspensión significaba que no podía trabajar en ninguna escuela o entorno educativo durante 12 meses. Colgué, sintiéndome aliviada de que hubiera consecuencias reales por lo que había hecho. Renata me llamó esa misma tarde y me preguntó si estaría dispuesta a servir en un comité del distrito.
Estaban desarrollando nuevos programas de capacitación para administradores sobre cómo apoyar a los maestros que reportan abusos y responder correctamente a las preocupaciones de seguridad infantil. Dijo que mi experiencia les ayudaría a crear capacitación que realmente preparara a las directoras para manejar mejor estas situaciones. Dije que sí, porque convertir lo que me pasó en algo útil para otros maestros se sintió bien. Nuestro comité se reunía 2 veces al mes, y yo pude compartir mi perspectiva sobre lo que los administradores deberían y no deberían hacer cuando un maestro plantea preocupaciones sobre la seguridad de un estudiante. La madre de Cadence pasó por mi aula una tarde en febrero para ponerme al día sobre cómo le estaba yendo a su hija. Dijo que las sesiones de terapia realmente estaban ayudando y que Cadence estaba teniendo menos pesadillas con Joe. La ansiedad de que él apareciera había disminuido mucho desde que fue sentenciado. Lo que más feliz hizo a su madre fue que Cadence seguía dibujando todo el tiempo, pero los dibujos habían cambiado por completo. Sacó su teléfono y me mostró dibujos recientes. Mostraban a Cadence jugando con otros niños en el recreo. Cadence con su madre horneando galletas. Cadence en casa de su abuela con el perro de la familia. Ni una sola imagen tenía a Bob acechando en el fondo. Los ojos de su madre se humedecieron mientras se desplazaba por las imágenes. Me dijo que Cadence había hecho amigos de verdad este año, y estaba sonriendo de nuevo. Ver esos dibujos y saber que Cadence se sentía lo suficientemente segura como para dejar de poner a su abusador en su arte, hizo que todo por lo que había pasado valiera la pena. Los nuevos protocolos de seguridad se implementaron al comienzo del semestre de primavera en enero. Cada miembro del personal tuvo que completar 8 horas de capacitación sobre el reconocimiento de signos de abuso, los procedimientos de denuncia adecuados y las protecciones legales que tenemos como denunciantes obligatorios. La capacitación fue realmente buena porque usó ejemplos reales y nos enseñó cosas específicas que buscar y documentar. Cada escuela instaló nuevos sistemas de gestión de visitantes que requerían escanear identificaciones con foto antes de que cualquiera pudiera pasar de la recepción. El sistema verificaba automáticamente los nombres con los registros judiciales y las órdenes de alejamiento. Las listas de recogida autorizadas se cargaron en el sistema informático para que la recepción pudiera verificar en segundos si alguien tenía permiso para llevarse a un estudiante. Se publicaron procedimientos claros en cada oficina que explicaban exactamente cómo manejar situaciones cuando algo parecía estar mal. Las maestras pudieron ver que el distrito finalmente se estaba tomando en serio la seguridad de los estudiantes, en lugar de simplemente esperar que no sucediera nada malo. La Asociación de Maestras Estatales me contactó en marzo para darme un premio en su conferencia anual. Querían reconocer mi defensa de la seguridad estudiantil y la protección de los derechos de los denunciantes obligatorios. Casi dije que no porque no hice lo que hice por reconocimiento, pero mi representante sindical me convenció de que aceptar el premio enviaría un mensaje a otros maestros de que hablar por los niños es valorado y apoyado. La ceremonia fue en un centro de conferencias de hotel con unos 300 maestros de todo el estado. Cuando llamaron mi nombre y subí a aceptar la placa, toda la sala se puso de pie y aplaudió. Lo que lo hizo significativo no fue el premio en sí, sino saber que todos esos otros maestros entendían la difícil posición en la que me había encontrado. Varios de ellos se acercaron después y compartieron sus propias historias de veces que tuvieron que elegir entre seguir órdenes y proteger a un estudiante. El reconocimiento se sintió bien porque provino de personas que realmente entendían lo que es estar en el aula tomando esas elecciones imposibles. Después de la cobertura de noticias y el premio, mi bandeja de entrada de correo electrónico comenzó a llenarse de mensajes de maestros de otras escuelas, e incluso de otros distritos. Se comunicaron pidiendo consejo cuando enfrentaban resistencia o represalias por reportar preocupaciones de seguridad sobre los estudiantes. Una maestra me dijo que su directora la había sancionado por insubordinación después de que llamó al CPS por un estudiante con moretones sospechosos. Otro dijo que fue obligado a renunciar después de reportar que un entrenador estaba teniendo contacto inapropiado con estudiantes. Una maestra en Florida escribió que fue trasladada a otra escuela como castigo por proteger a un niño de kinder de un tío abusivo. Leer estos correos electrónicos me hizo darme cuenta de cuántos educadores enfrentan represalias por hacer lo que la ley nos exige. Comencé a responder a cada mensaje, compartiendo lo que me había funcionado, y conectando a las maestras con recursos como mi representante sindical y Alec. Algunos de ellos me dijeron más tarde que mi consejo les ayudó a defenderse y mantener sus trabajos mientras protegían a sus estudiantes.
Mi experiencia me había convertido en una defensora informal de los maestros que intentaban poner a los niños en primer lugar, pero que eran castigados por ello. Se sintió bien ayudar a otras personas a navegar el mismo tipo de situación que yo había sobrevivido. La madre de Cadence y yo empezamos a reunirnos para tomar un café cada 2 semanas. Lo que comenzó como una relación de maestra y madre se había convertido en una amistad real, después de todo lo que habíamos pasado juntas. Un sábado por la mañana de abril, me dijo que había estado pensando en ir a la Facultad de Derecho. Dijo que ver cómo el sistema legal falló y finalmente protegió a Cadence la había inspirado a querer trabajar en casos de protección infantil. Quería ayudar a otras familias que estaban lidiando con situaciones de abuso y custodia. Le dije que sería increíble en ese trabajo porque entendía por lo que pasaban las familias desde dentro. Ella solicitó ingreso a 3 facultades de Derecho esa primavera y fue aceptada en su programa de primera opción a partir de ese otoño. Saber que estaba convirtiendo su trauma en propósito me hizo respetarla aún más. La directora interina, que asumió el cargo cuando la exdirectora fue puesta en licencia, hizo un trabajo tan bueno que el distrito le ofreció el puesto permanente en mayo. Antes de aceptar, le pidió al personal que votara si querían que se quedara. El voto fue casi unánime a favor de su nombramiento. Había pasado los últimos meses creando una cultura donde los maestros se sentían escuchados y valorados. Cuando planteábamos preocupaciones sobre estudiantes o problemas de seguridad, ella realmente escuchaba y tomaba medidas en lugar de ponerse a la defensiva o tratar de encubrir las cosas. La seguridad estudiantil se había convertido en la principal prioridad en cada decisión que tomaba. Tener una directora que nos apoyaba en lugar de luchar contra nosotros hacía que venir a trabajar se sintiera completamente diferente. Ranata me llamó a su oficina a fines de mayo y me ofreció un puesto en la oficina del distrito, trabajando a tiempo completo en las iniciativas de seguridad que habíamos estado desarrollando. El trabajo implicaría capacitar a los administradores, revisar los protocolos de seguridad en todas las escuelas y ser un recurso para los maestros que necesitaran apoyo. El salario era mejor y no tendría el estrés diario de la gestión del aula. Lo pensé durante unos días, pero finalmente le dije que quería quedarme en mi aula. Estar en la oficina del distrito me permitiría influir en las políticas y ayudar a mucha gente. Pero estar en el aula significaba que podía tener un impacto directo en la vida de los niños todos los días. Mi experiencia con Cadence me había enseñado que los educadores de primera línea son los defensores más importantes de la seguridad estudiantil porque somos los que vemos a los niños todos los días y notamos cuando algo anda mal. Quería quedarme donde pudiera seguir vigilando a los estudiantes que necesitaban que alguien los protegiera. Unos meses después, un reportero de Education Weekly me contactó para escribir un artículo sobre la denuncia obligatoria y cómo los maestros pueden proteger a los estudiantes, incluso cuando los administradores se resisten. Acepté la entrevista y pasé 1 hora al teléfono describiendo todo lo que sucedió con Cadence y cómo el sistema casi le falló. El artículo salió 3 semanas después, y, a los pocos días, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de maestros de todo el país. Una mujer en Ohio me dijo que su directora la amenazó con despedirla por llamar al CPS por los padres de un estudiante. Un hombre en Texas dijo que su superintendente intentó hacerle retractarse de un informe porque la familia era prominente en la comunidad. Una maestra en Florida escribió que fue trasladada a otra escuela como castigo por proteger a un niño de kinder de un tío abusivo. Leer estos correos electrónicos me hizo darme cuenta de cuántos educadores enfrentan represalias por hacer lo que la ley nos exige. Comencé a responder a cada mensaje, compartiendo lo que me funcionó y conectando a las maestras con recursos como apoyo sindical y asistencia legal. Algunos de ellos me dijeron más tarde que mi consejo les ayudó a defenderse y mantener sus trabajos mientras protegían a sus estudiantes. El año escolar terminó en junio, y Cadence pasó a 3er grado con una nueva maestra. Me preocupó que pudiera tener problemas con la transición después de todo lo que había pasado. Pero su madre me mantuvo informada durante todo el verano. A Cadence le estaba yendo muy bien en terapia y estaba haciendo amigos en un campamento de día. Cuando la escuela comenzó de nuevo en agosto, pasó por mi aula durante el recreo una tarde. Me mostró un dibujo de ella y otras 3 niñas jugando al fútbol, todas sonriendo con el sol brillando sobre ellas. Le pregunté por sus nuevas amigas y habló emocionada sobre sus juegos y bromas. Verla feliz y segura me recordó exactamente por qué luché tan duro ese día en el vestíbulo. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba realmente prosperando.
Antes de irse, me abrazó fuerte y susurró que se sentía segura ahora. Ese momento hizo que cada parte difícil del año pasado valiera la pena. Graham me llamó en septiembre, con noticias sobre una iniciativa del distrito. La Junta Escolar había aprobado fondos para un nuevo puesto llamado Defensor de la Seguridad Estudiantil. Esta persona reportaría directamente a Ranata y manejaría cualquier preocupación sobre protocolos de seguridad o quejas sobre represalias contra los maestros que hicieran informes. Graham explicó que mi caso expuso lo mucho que el distrito necesitaba a alguien en este rol, alguien que pudiera intervenir cuando los administradores pusieran la reputación por encima de la protección infantil. El defensor tendría autoridad para investigar quejas, recomendar cambios en las políticas y garantizar que los maestros se sintieran apoyados en lugar de amenazados cuando protegían a los estudiantes. Me agradeció por hablar en la reunión de la Junta porque sin mi testimonio, este puesto probablemente no existiría. Me sentí orgullosa sabiendo que la historia de Cadence condujo a un cambio sistémico real que ayudaría a otros niños y maestros. En octubre, recibí una invitación para hablar en la Conferencia de Educación Estatal en la capital. Los organizadores de la conferencia querían que presentara una sesión sobre mi experiencia protegiendo a Cadence y navegando por las represalias que siguieron. Estaba nerviosa por hablar ante una sala llena de educadores, pero sabía que compartir mi historia podría ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. La conferencia se llevó a cabo a principios de noviembre y unas 60 maestras asistieron a mi sesión. Les guié a través de todo, desde notar las señales de advertencia en los dibujos de Cadence hasta enfrentarme a la directora en el vestíbulo y luchar contra los intentos de culparme. Después de mi presentación, el periodo de preguntas se extendió 20 minutos porque muchas maestras querían compartir sus propias historias. Una consejera de secundaria les contó a todos sobre ser sancionada por reportar sospechas de abuso por parte de un entrenador. Una directora de primaria describió haber sido presionada por la oficina central para ignorar las señales de alerta con una familia adinerada. Una maestra de secundaria explicó cómo perdió su puesto de jefa de departamento después de llamar al CPS por los padres de un estudiante que eran miembros de la junta escolar. Cada historia me mostró que el problema era mucho más grande de lo que había creído. Estos no eran incidentes aislados. Este era un patrón que sucedía en las escuelas de todas partes. Intercambié información de contacto con docenas de maestras ese día y prometí mantenerme conectada mientras todas trabajábamos para cambiar estos sistemas rotos. Una semana después de la conferencia, la directora de una organización local de defensa de los niños se comunicó conmigo. Había oído hablar de mi caso y mi presentación en la conferencia, y quería saber si consideraría unirme a su junta directiva. La organización trabajaba en la reforma de políticas. Apoyaba a las familias que lidiaban con el abuso y capacitaba a profesionales sobre el reconocimiento y la respuesta al maltrato infantil. Me reuní con ella y otros 2 miembros de la junta tomando un café, y explicaron que tener la perspectiva de una maestra en la junta fortalecería su trabajo. Las maestras ven a los niños todos los días y notan cosas que otros se pierden, pero a menudo no tenemos suficiente apoyo o protección cuando intentamos ayudar. Acepté el puesto porque me dio una plataforma para impulsar mejores políticas y abogar tanto por los niños como por los adultos que los protegen. La junta se reunía mensualmente, y yo contribuía a las discusiones sobre las leyes de denuncia obligatoria, los protocolos de seguridad escolar y las formas de prevenir las represalias contra los educadores. Ser parte de esta organización me conectó con abogados, trabajadores sociales, psicólogos infantiles y otros defensores que compartían el mismo objetivo de mantener a los niños seguros. Un sábado por la mañana de abril, la madre de Cadence y yo nos reunimos para nuestro café habitual. Parecía cansada pero emocionada mientras me contaba sobre su primer año en la Facultad de Derecho. Estaba tomando cursos de Derecho de Familia y Protección Infantil y decidió especializarse en representar a familias que lidiaban con abusos y batallas por la custodia. Dijo que ver cómo el sistema legal falló y finalmente protegió a Cadence la había inspirado a ayudar a otras familias a navegar estas complicadas situaciones. Convertir su trauma en propósito fue curativo tanto para ella como para Cadence. Me mostró sus calificaciones del semestre de otoño, todas altas, y habló sobre postularse para una pasantía de verano en un bufete de abogados de familia. Le dije lo orgullosa que estaba de ella por tomar algo horrible y usarlo para crear un cambio positivo. Ella sonrió
y dijo que lo aprendió al verme negarme a retroceder cuando la directora intentó silenciarme. Pasaron 2 años desde ese día en que Joe apareció en la escuela. Los nuevos protocolos de seguridad por los que habíamos luchado se habían convertido en práctica estándar en todo el distrito. Cada escuela ahora tenía sistemas de gestión de visitantes actualizados, procedimientos claros para verificar a los adultos que recogían a los estudiantes y capacitación obligatoria sobre el reconocimiento de abusos y el apoyo a los denunciantes obligatorios. En esos 2 años, maestros en 3 escuelas diferentes impidieron que adultos no autorizados se llevaran a estudiantes. En cada caso, el adulto afirmó ser familiar, pero no estaba en la lista de recogida autorizada. Las maestras hicieron preguntas. Verificaron con los padres y mantuvieron a los niños a salvo. Las 3 situaciones podrían haber terminado mal si esas maestras no se hubieran sentido seguras de que sus directoras las apoyarían en lugar de castigarlas. La nueva cultura del distrito dejó claro que proteger a los niños siempre era la opción correcta. Y las maestras que actuaran por preocupaciones serían respaldadas, no culpadas. Esos 3 niños se mantuvieron a salvo porque el sistema finalmente funcionó, como debería haber funcionado para Cadence desde el principio. Yo continué enseñando segundo grado, observando de cerca a mis estudiantes en busca de cualquier señal de que algo pudiera estar mal en casa. Ahora conocía las señales de advertencia, no solo por la capacitación, sino por la experiencia vivida. Entendía cómo los dibujos de un niño podían revelar secretos que tenían demasiado miedo de decir en voz alta. Reconocí el miedo en los ojos de un estudiante cuando veía a alguien que los lastimaba, y sabía que ser lo suficientemente valiente como para actuar en base a esas observaciones podía salvar una vida. Cadence estaba en 4º grado ahora, prosperando académica y socialmente. A veces la veía en el patio de recreo durante el recreo riendo con sus amigas o jugando al kickball. Cada vez que la veía feliz y despreocupada, recordaba ese horrible momento en el vestíbulo cuando tuve que detenerla físicamente de Joe. Recordé a la directora tratando de obligarme a dejarla ir. Recordé a la madre de Cadence irrumpiendo por esas puertas justo a tiempo. Y recordé decidir que proteger a esa niña importaba más que mi trabajo, o mi reputación, o cualquier otra cosa. Hacer lo correcto me había costado meses de estrés, conflicto con los administradores e incertidumbre sobre mi carrera. Pero ver a Cadence jugar con sus amigas hizo que cada parte de esa lucha valiera la pena. Estaba a salvo, se estaba curando, estaba prosperando, y lo haría todo de nuevo sin dudarlo porque algunas cosas importan más que mantenerse cómodo o evitar conflictos. Proteger a los niños siempre vale el costo.